en el mensaje de la palabra de Dios, que como hemos dicho es importante. Y mi intención hoy es hacer un pequeño paréntesis en el estudio de Mateo. No vamos a tener Mateo hoy, pero sí vamos a tener un mensaje que como creyentes, como hijos y como hijas de Dios, nos invite a tener gozo en la común salvación que tenemos. Darle gracias a Dios porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha hecho hijos suyos, y también quiero emplear un tiempo para predicar el Evangelio, para las personas que todavía no tienen a Cristo como el Salvador de sus vidas. También hay una parte de mi mensaje que va dirigido a ellos. Así que os quiero invitar, los que tenéis la Biblia, a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10, aunque aquí en la diapositiva he puesto los versículos del 8 al 10 porque quizás son a los que nos vamos a ceñir más, pero vamos a empezar, para tomar el hilo de la lectura, vamos a empezar a leer en el versículo 6. Así que la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, empezamos a leer en el versículo 6 y vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, qué les quiere decir. Y les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí vamos a dejar nuestra lectura en la palabra de Dios. Y como digo, os propongo, ¿verdad?, que este texto de primera a los Tesalonicenses nos está hablando de la vida de un creyente. ¿Qué es lo que caracteriza a un creyente, a un hijo de Dios? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es una síntesis, un compendio? ¿Cómo es un retrato de la vida cristiana? Y de esa manera vamos a ver 4 puntos importantes aquí que nos van a hablar de ese reflejo de la vida cristiana. Y para ello vamos al primer punto. Mirad, con respecto a la palabra de Dios, y ya creo que hemos hablado algo durante el culto libre de lo que tiene que ver la palabra de Dios para el cristiano. ¿Qué significa la Biblia para los que somos creyentes? Dice aquí en el versículo 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Aquí está hablando de cómo los tesalonicenses recibieron a Pablo y a sus colaboradores. Pero no les recibieron por cuestión de amistad, no les recibieron tampoco porque traían algo para ellos a nivel económico, tampoco les recibieron porque venían de vacaciones. Ellos recibieron a los misioneros junto con Pablo porque traían la palabra de Dios. Mirad lo que dice el versículo 6, que por eso he querido leerlo. En el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Así que recibieron a Pablo y a sus colaboradores
porque ellos traían la palabra de Dios. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿También recibimos a los que nos traen la palabra de Dios? ¿También estamos gozosos con escuchar la palabra de Dios? ¿También tenemos en alta estima el que las personas nos prediquen la Escritura, nos enseñen la Biblia, nos digan lo que hay en la palabra de Dios? Porque la Biblia, para los creyentes, es como nuestro GPS espiritual. Es nuestra guía. Antiguamente decían nuestra brújula, ¿verdad? Pero ahora ya no usamos brújula, usamos los GPS. Es aquella guía por la cual nosotros nos debemos conducir. Es esa palabra que tenemos que obedecer. Es esa palabra que tenemos que creer. Es esa palabra que tenemos que predicar. La palabra de Dios. La palabra de Dios que está en la Biblia. Porque lo explicó el Señor Jesús en Juan capítulo 14. No vamos a leer todos los textos, luego los podéis leer en casa. Pero en Juan capítulo 14 Jesús explicó algo importantísimo. Que la actitud que tú tengas frente a la palabra de Dios revela el amor que tú le tienes a Jesús. Fijaros de qué manera tan sencilla lo explicó el Señor. Él dijo algunas frases tales como: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros decís, yo amo a Jesús mucho. Él le estaba predicando a sus discípulos. ¿Vosotros decís que amáis a Jesús mucho? ¿Que me amáis mucho? Pues si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. Un poco más adelante, ahí en Juan 14 también, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Así que fijaros la presencia del Dios Trino en la persona que, si ama a Cristo, guarda su palabra. Y en otras ocasiones, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así lo va diciendo el Señor. Porque la actitud que nosotros tengamos frente a la Escritura va a ser la que defina si nosotros amamos más o menos a nuestro Señor. También pensemos, porque lo dijo el Señor, que el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que nosotros estamos viendo ahora, todas las riquezas de este mundo, todos los poderes de este mundo pasarán. Y dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que los tesalonicenses, cuando recibieron a Pablo junto con los misioneros que vinieron a ellos, ¿verdad?, y eso está en el libro de los Hechos, que también podéis leerlo, cuando les recibieron, estaban recibiendo la palabra de Dios y estaban dando muestra de que ellos tenían intención de obedecer y de escuchar todo lo que había en la palabra de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees realmente esto? ¿Tú crees que lo que hay escrito en este libro que se llama la Biblia, eso es la palabra de Dios? ¿Es Dios mismo que está hablándote? Cuando tú abres el ejemplar de la Biblia que tienes y lo lees, ¿tú ves a Dios que te está hablando a ti? ¿O crees que es un libro más? Porque para ser creyente, para ser cristiano, es necesario que tú creas que la palabra de Dios es eso mismo, la palabra de Dios. Dios hablándote. Y os voy a decir más, para que nadie tome este asunto como un asunto baladí, sin importancia, que no tiene trascendencia. En cierta ocasión, y eso creo que lo tenemos casi todos los que hemos leído algo de la Biblia en mente, en cierta ocasión Jesús estaba anunciando la palabra de Dios y dio una serie de conceptos que tenían que ver con la vida espiritual, y dice que del grupo de discípulos que iban detrás de él, algunos se volvieron atrás y ya no le querían seguir.
Y Jesús, no para desanimar a los suyos, sino para saber lo que había en el corazón de ellos, se volvió hacia los 12 discípulos y les dijo: ¿acaso queréis vosotros iros también? A nosotros nadie nos sujeta, nadie nos ata a que tengamos que creer la Biblia ni creer a Jesús. Estamos aquí cada uno porque queremos. Hemos venido voluntariamente. Nadie nos ha coaccionado. Y también Jesús nos puede decir a nosotros: hoy falta mucha gente, ¿verdad? ¿Te quieres ir también tú? ¿Quieres dejar de asistir? ¿Quieres dejar de escuchar la palabra? ¿Quieres dejar de seguir a Jesús? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Y como sabéis, hay una respuesta a eso. Y es que Simón Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Vaya respuesta, ¿verdad? Pero hay otra frase detrás que tiene suma importancia, porque le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no sé si has reparado alguna vez en esa frase. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero si te has fijado en esa frase, hay dos conceptos importantes. Uno es las palabras de Jesús y otro es la vida eterna. Dicho de otra manera, están interrelacionadas tan estrechamente que el que cree la palabra de Cristo tiene vida eterna y el que no la cree no tiene vida eterna. Fijaros qué importante es la palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. No dice milagros de vida eterna. No dice señales de vida eterna. No dice palabras de vida eterna. Porque el Evangelio se comunica con palabras. Y esas palabras de Jesús había que creerlas para tener la vida eterna. El que cree en lo que dice Jesús tiene la vida eterna. Pero el que no cree no puede tener la vida eterna. Así que démonos cuenta de la importancia de lo que hicieron estos tesalonicenses. Respecto a la palabra de Dios, recibieron con todo lo que eso conlleva la palabra del Señor. Ahora, respecto a la adoración, si leéis el versículo 9 conmigo, 1:9 de Primera Tesalonicenses, dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Así que el retrato de la vida cristiana tiene también que ver con la adoración. ¿Cuál es su concepto de adoración? O para decirlo de una manera más llana, ¿a quién o a qué adora? Porque un cristiano no puede sino adorar al único Dios verdadero, al único. Y dice aquí que los tesalonicenses tuvieron que dejar los ídolos para adorar a Dios. Yo no sé exactamente, ¿verdad?, pero en la cultura de Tesalónica posiblemente tenían estatuas de mármol, de madera, de escayola, de lo que fuera, y adoraban a esas estatuas. Nosotros en nuestro contexto, ¿verdad?, tampoco lo vemos eso tan raro, porque hay personas que le piden cosas a estatuas que nosotros sabemos que son solamente obras de arte como mucho, pero que no tienen vida. Y adoran imágenes. Y dice aquí la Escritura que el cambio, cuando un creyente se convierte, tiene que ver con que cambia el objetivo de su adoración. Y en lugar de adorar a los ídolos, adora a Dios. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, mira, yo nunca he adorado a ninguna imagen, nunca se me ha ocurrido, porque yo sé que es solamente una estatua. Yo, de verdad, lejos esté de mí eso. El otro día me tropecé con un libro de una autora, no sé si decirlo aquí en público, a lo mejor luego dicen que no está bien, pero es una autora española, y fijaros el título del libro,
Título de un libro en español que se está vendiendo. Mi religión, yo. Ese es el título. Ese es el título. Y si alguien tiene interés, como digo, esto se graba y no quiero decir en público ni el nombre ni nada, pero si alguien tiene interés, luego le digo cómo se llama la autora para que no lo lea, vamos. Se lo digo para que si lo ve ni siquiera lo compre. Mi religión, yo. Y luego dice debajo en letras pequeñas, tu paz y tu amor dependen de ti. Vaya humanismo, ¿verdad? Vaya egocentrismo, porque ya no puede ser más ego que eso. La religión suya, ella misma. Mi religión, yo. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, mis criterios, mis formas de pensar, influido, claro, por el mundo, como hablábamos antes, pero yo llego y digo, así son las cosas. Y me dice un creyente, no, las cosas son como dice el Señor. Y yo digo, no, las cosas son como digo yo. Mirad, no quiero extenderme en esto, ¿verdad? Porque el tema de los ídolos, el tema de la idolatría ha sido un asunto que desde el pueblo de Israel ha venido causando muchísimas dificultades espirituales y ha ido desencadenando el juicio de Dios sobre estas generaciones. Aquello que ocupa el centro de tu corazón, ese es tu ídolo. Aquello que deseas con todas tus fuerzas, piénsalo bien, eso es tu ídolo. Aquello que no estarías dispuesto a dejar si Dios te lo pidiera, eso es tu ídolo, como le ocurrió al joven rico. Pero ¿por qué le pidió Jesús al joven rico que vendiera todo lo que tiene? Eso no nos lo pide a ninguno de nosotros, porque el Señor sabía lo que había en el corazón del joven rico y sabía que su ídolo eran las riquezas y por eso le dijo, vende lo que tienes. Y él no estaba dispuesto a dejar eso por amor a Cristo. Eso era su ídolo. Y yo te pregunto a ti, y yo me pregunto a mí, ¿qué es aquello que no estarías dispuesto a dejar si Dios te lo pidiera expresamente? Deja esto. No lo puedo dejar, Señor, no puedo. Eso es tu ídolo. Aquello que es para ti más hermoso que Cristo. Eso es tu ídolo. Pero el creyente cuando se convierte, mirad en lo que se convierte, en un adorador del Dios vivo. Ora, alaba a Dios, que también son facetas importantes de la vida cristiana, y su decisión es por la gloria y por la fama de Dios. Así que hemos visto, con respecto a la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, con respecto a la adoración, adora al único Dios. Y ahora punto número 3, con respecto al servicio cristiano, sigue el versículo 9 y nos dice que nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Con respecto al servicio cristiano. Cuando la persona se ha convertido, ha cambiado, se ha transformado, mira en otra dirección, ha dado media vuelta, se ha arrepentido, ha ocurrido una metamorfosis, un cambio en él o en ella, porque ahora ya emplea su tiempo, emplea su dinero, emplea sus dones, emplea su esfuerzo en servir a Cristo. ¿Y cómo sirve a Cristo? Bueno, si tiene un trabajo secular, siendo fiel en lo que hace. Si viene a la iglesia, sirve a los que son de Cristo y sirve también al Evangelio. Se pone a disposición de sus hermanos para poder servir. Ahora ya no es esclavo de sus propios deseos, es siervo del Señor. Y sabéis que en Juan capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo dijo algo con respecto a los que le sirven. Dijo que si alguno les sirve, que les siga
y donde Él estuviere, allí también estará su servidor. Y añadió, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso está en Juan 12, 26, por si queréis leerlo más tranquilamente. Así que las promesas de servir al único Dios verdadero. Con respecto al servicio cristiano, el creyente ha cambiado de actitud. Ya no es como antes. Los tesalonicenses, cuando se convirtieron, cambiaron con respecto a la palabra de Dios. Ya no era la palabra de Dios un libro más, era su guía, y ellos recibieron la palabra. También cambiaron con respecto a la adoración. Ya no adoraban a imágenes, adoraban al Dios vivo. Y también cambiaron con respecto al servicio cristiano, porque servían al único Dios verdadero. Cuarto y último punto. Y con respecto al futuro, ¿qué les ocurrió a los tesalonicenses cuando se convirtieron? Pues dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También con respecto al futuro, los tesalonicenses han cambiado, ya no son iguales. Antes no tenían esperanza, antes no tenían salvación, antes no sabían lo que había después de la muerte, tenían miedo o simplemente lo ignoraban. Pero ahora, respecto al futuro, están esperando al Hijo de Dios porque saben que está vivo, porque ha resucitado. Así que esa es la actitud de ellos cuando se convierten y debe ser también la actitud nuestra, debe ser nuestro retrato, nuestra fotografía, cuando alguien nos mire. Mira, estas personas están esperando a Jesús, esperando la segunda venida de Cristo. Y eso no basta solamente decirlo una vez al año. Bueno, yo sí sé que el Señor vendrá alguna vez, sino eso hay que sentirlo, hermanos. Eso hay que anhelarlo. Por eso el apóstol Pablo no solo habla de los que creen en su venida, versículo que me acuerdo siempre de José Luis Rivilla, no solo de los que creen en su venida, sino de los que aman su venida. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo decir, vale, yo puedo creer que un día vendrá Jesús. Sí, pero cuando te asomas por tu ventana y miras allí al fondo, en todo el horizonte, y dices, Señor, quizá hoy vengas, quizá hoy. Son dos maneras distintas de verlo. Una es más intelectual. Sí, yo sé, comprendo que algún año de estos vendrá Jesús, quizá, a lo mejor nos pilla, a lo mejor no nos pilla. Y otra cosa es levantarse por la mañana y decir, Señor, a lo mejor hoy es el día. El día que he estado esperando durante toda mi vida, Señor. Que tú vengas, que tú me lleves contigo. Eso es el cielo, hermanos. El cielo no sabemos exactamente cómo es, pero el cielo es estar con Cristo, escuchar a Cristo, ver a Cristo. Ese es el cielo. Y eso es lo que los creyentes deseamos. Ese es nuestro deseo, eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Así que repaso, tenemos tiempo. Los tesalonicenses habían cambiado. También nosotros, cuando nos hemos convertido, hemos cambiado. Ya con respecto a la palabra de Dios no es igual. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que nos habla de la vida eterna y es muy serio tomarse a pie juntillas lo que dice la Biblia. Con respecto a la adoración, es también muy serio a quién adoramos, a quién le pides, a quién oras, a quién alabas, a quién le das gracias, a quién le das gloria. ¿A ti mismo o a Dios? Con respecto al servicio cristiano, sirves al único Dios y eso se hace a través de los servicios que nos ha puesto el Señor delante en cuanto a nuestro trabajo, los que tenemos trabajo, y en cuanto a nuestros hermanos y en cuanto al Evangelio. Y por último, con respecto al futuro, esperamos la venida del Señor. Los tesalonicenses estaban esperando, expectantes. Expectante es cuando están mirando por la ventana, cuando están mirando por la puerta,
A ver si viene, a ver si viene. Esa expectación, hermano, que es otra de esas cosas que hablábamos antes, que la Iglesia ha ido perdiendo. Esa expectación. Señor, quizá hoy será el día. Pero ahora quiero dirigirme a los amigos que nos pueden escuchar, que pueden estar aquí o que pueden escuchar el mensaje. Mirad, hay un versículo que dijo Jesús, y él dijo así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y yo quiero que, como último esfuerzo, ¿verdad?, antes de que yo termine de hablar, seamos capaces de mirar los verbos que aparecen ahí en ese versículo. Os los voy a recordar. El que oye mi palabra. Ese es, ¿verdad?, de los que quiero destacar, ese es el primer verbo. El que oye mi palabra. Después hay otro verbo, el que cree al que me envió. Y después hay otro verbo, tiene vida eterna. Luego hay otro más, no vendrá a condenación. Y luego hay otro final, ha pasado de muerte a vida. Os lo digo de otra manera. El que oye, claro, no puede oír tonterías, tiene que oír la palabra de Dios. Pero el que oye y cree, tiene. ¿Nos quedamos con eso? El que oye y cree, tiene vida eterna. No vendrá condenación, es decir, que no piense que eso es para hoy, pero mañana Dios se lo va a quitar. No vendrá condenación, no. Ninguna condenación habrá para él o para ella. Porque ha pasado, el otro verbo, ha pasado, se ha convertido de muerte a vida. Antes estaba muerto, espiritualmente hablando, ¿vale? Estaba muerto y ahora está vivo. Tú estás escuchando, querido amigo y amiga, estás escuchando y eres de este grupo, el que oye la palabra de Dios. Y ahora el Señor pide de ti algo, que creas. Yo te aseguro, por la autoridad que me da la palabra de Dios, te aseguro que si tú estás oyendo hoy la palabra y crees en Cristo como tu Salvador, tienes vida eterna. Ya. No tienes que esperar a pasar unos años en los cuales tú te perfecciones, seas mejor. No. La palabra no dice eso. La vida de después viene, claro, y tendrás que perfeccionarte y tendrás que crecer. Pero si oyes la palabra y crees en Cristo como tu Salvador, crees al que le envió, porque el que le envió es el Padre, y Él le envió como el Mesías, como el Salvador del mundo. Si tú oyes y crees, yo te aseguro que tiene vida eterna. Y te voy a decir más. No solamente tienes vida eterna, sino que no te vas a perder jamás. Porque has pasado de muerte a vida. Ese es el glorioso Evangelio. Eso es lo que nos deja sin palabras, porque estamos acostumbrados a hacer cosas para que nos recompensen. Pero el Señor con el Evangelio dice, no. El que oye y cree, tiene. Y no vendrá a condenación. No te preocupes. No vendrá a condenación. Tranquilo. Tranquila. Has pasado de muerte a vida. ¿Para qué? Para que un día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, digamos, Señor, estoy aquí por ti. La gloria para ti. No, pero es que yo hice ciertas cosas, hombre, muy importantes. La gloria para ti, Señor. Como decían los antiguos de la Reforma,
Soli Deo Gloria. Al Señor solamente la gloria. Amén.